Classroom va a estar ahí habilitado, pero ahí solamente compartiríamos algún enlace si es que llegáramos a cambiar el enlace de Google Meet. De ahí en general, todas las demás actividades se van a programar en Moodle. Ya la mayoría, entiendo, pueden entrar, ¿verdad? He visto la lista y por lo menos tenemos ya 60 personas. Entonces, lo que sí es que 60 comparado con los 94 está que todavía falta que algunos queden ingresados. Debbie, ¿tiene alguna duda? Licenciado, buenas tardes. A eso cabalmente a lo último que usted se refirió, quería yo hacer la pregunta porque como yo me había retirado de la universidad y yo regresé este segundo semestre, no con esa modalidad que estaban, ¿verdad? Entonces yo escribí a la coordinación para ver qué me responde. Entonces no podré todavía accesar a Moodle porque no tengo la asociación de mi Gmail con ellos. Pero usted sí se asignó cursos. Sí, sí, correcto. Eso es lo que ellos están viendo, dice, para Y, poderme hacer el match, y se ¿verdad? asignó Con y... la dirección de Gmail. Ajá. Pero Bueno, no pues, aparezco aún. sí, será cosa de tiempo. Ok, gracias, muy amable. Igual faltan algunos más, ¿verdad? Porque vamos a ver cuántos hay ahorita registrados. Sí, ahorita hay... Ahorita hay 66. El más antiguo, digamos, entró hace 2 horas 51 minutos. Y hay unos que están recién entrando. Bien. Entonces es de esperar, ¿verdad? Yo creería que en el transcurso de estos días van a estar ya todos habilitados para poder participar en Moodle. De igual manera, si alguien tiene problemas, vemos cómo se resuelve después. Bien, lo que sí es que hay que tener claro que tenemos que tratar de entrar a esa plataforma porque es en ella en donde vamos a realizar nuestras actividades. Vamos a tener un primer cuestionario. Este cuestionario va orientado a que nos familiaricemos con el tipo de preguntas, con la plataforma. Es propio del curso, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí les voy a preguntar de lo que hemos visto en esta semana. Espero yo que ya esté la mayoría asignados y voy a colocar la actividad. Voy a colocar la actividad con un tiempo ahí, dependiendo de cómo estén los registros, para que ustedes lo puedan resolver. Igual se les notifica con anticipación, pero yo espero publicar la actividad ya mañana y veremos el día en que la tienen que realizar. Eso dependerá de cómo estén los registros, ¿verdad? Si ya la mayoría están registrados, entonces estaríamos dejando la actividad para ya sea tal vez el lunes o tal vez un día entre semana, de fin de semana para que ustedes se familiaricen. Bien, si no hay dudas, entonces ahora vamos a seguir avanzando con el desarrollo del curso. El último día estábamos hablando ya de la República y decíamos que la República se basa en 3 elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 elementos sobre los que se constituye la República de Roma? Asambleas Creo que son populares, las el asambleas Senado y las populares. magistraturas. Muy bien. Las magistraturas, las magistraturas, las asambleas populares y el Senado. Bien, estábamos hablando de las magistraturas y hoy vamos a continuar hablando de estas. Entonces, ¿se recuerdan? Vimos las magistraturas que se podían clasificar en ordinarias y extraordinarias. Y señalábamos que hay 5 características, ¿verdad? Generales, que cuando las magistraturas cumplen con esas 5 características, entonces estamos ante una magistratura ordinaria. Pero si falta alguna de esas 5, será una magistratura extraordinaria. Hoy vamos a ver a las magistraturas extraordinarias. Entonces les voy a compartir la explicación.
Ahora Ahora hablamos hablamos de las magistraturas extraordinarias. Aquí vamos a considerar tres. La primera es la de la dictadura. A quien ocupa la dictadura se le conoce como dictador. ¿Cuándo era necesario contar con una dictadura? Cuando un cónsul, como consecuencia de sus tareas, resultaba que tenía dificultades para poder atender un conflicto que se estaba dando en una provincia, podía apoyarse en un dictador. Entonces venía el cónsul y nombraba a un dictador. Este dictador era nombrado por un periodo determinado, no más allá de 6 meses, para cumplir específicamente la tarea que se le había asignado, restablecer el orden en aquella provincia. Por esas características nos damos cuenta de que se trata de una magistratura extraordinaria. Primero, no hay electividad, es nombrado por el cónsul. Segundo, no existe la anualidad. El plazo para el ejercicio de la magistratura es determinado por el cónsul y normalmente no excedía los 6 meses. La magistratura de la dictadura fue importante para Roma porque permitía que el cónsul cediera su poder y permitiera que en el dictador se concentraran todos los poderes del Estado de Roma para resolver una situación particular que se estaba viviendo. La segunda magistratura es la del pontífice máximo. El pontífice máximo es aquel que tiene las tareas de regular lo relacionado con la religión, en donde la religión lo que encierra son vínculos de los ciudadanos con sus dioses. El cargo de pontífice se ocupa por elección, pero es vitalicio. Por tanto, no cumple con la característica de la anualidad. Esta también es una magistratura extraordinaria. La tercera magistratura extraordinaria que estudiamos se conoce como el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe no es una magistratura que haya existido desde el principio de la República. Esta aparece en el año 494 a.C., como consecuencia de una secesión de los plebeyos. El tribuno de la plebe es el que va a ejercer la potestad de la intercesio, es decir, el tribuno de la plebe va a actuar en protección de los plebeyos. Cuando un plebeyo o los plebeyos en general se sientan perjudicados por la decisión de un magistrado patricio, pueden acudir ante el tribuno de la plebe para que él interceda por ellos. El tribuno de la plebe llegó incluso a tener la facultad de poder vetar las decisiones tomadas por otros magistrados. Al principio solamente existían 2 tribunos de la plebe. Con el paso del tiempo, el número llegó a ser 10. Esta es una magistratura extraordinaria por el tema que corresponde. Es un tema bien particular, es un tema específico en donde va a poder ejercer la potestad que le corresponde. ¿Cómo era el contexto económico de la República de Roma? Principalmente encierra las relaciones de campo y ciudad. Para ese momento, los patricios se han concentrado en la ciudad y los plebeyos prácticamente han quedado en el campo. Esta es una economía en la cual poco a poco los seres humanos han empezado a producir más allá de sus necesidades. Tienen un excedente económico. Ese excedente económico que existe en esta sociedad romana es el que le va a permitir entrar en relaciones de carácter mercantil con los demás pueblos. Estamos ahora ante una economía abierta, una economía que produce más allá de lo que necesita y que por tanto puede intercambiar ese excedente. Inicialmente entra en esas relaciones mercantiles con el norte de África, de donde consigue trigo de mejor calidad. La economía ahora ya no es cerrada, sino es una economía abierta. Con relación a cómo realizar el intercambio, se van a seguir utilizando las monedas elaboradas con base a bronce o a cobre, pero también van a aparecer las monedas de plata. El denario, en donde el denario
no va a sustituir completamente a las monedas de bronce, se van a seguir utilizando simultáneamente. Como lo muestra esta tabla de conversión, un denario equivalía a 10 haces, es decir, a 10 monedas de cobre. ¿Cómo era el contexto social en la época de la República? La historia social de Roma es la historia del conflicto que hay entre patricios y plebeyos. Ese conflicto va a marcarse en las distintas secesiones. En el año 494 a.C. se da la primera secesión. Los plebeyos abandonan la ciudad de Roma, se establecen en el Monte Sacro y tienen la intención de crear una ciudad para los plebeyos. Los patricios se preocupan porque son los plebeyos los que trabajan el campo, son los plebeyos los que producen artesanías y son los plebeyos los que se dedican al comercio. En ese contexto, los patricios no tienen cómo cubrir sus necesidades. Bajo esas circunstancias, los patricios van a ceder. ¿Y qué es lo que consiguen los plebeyos? Consiguen acceso a la magistratura de tribuno de la plebe, que como dijimos antes van a ser 2 y con el paso van a llegar a ser 10. Pero también para ocupar esa magistratura se van a celebrar asambleas. Y en esas asambleas también se pueden crear normas para regular las relaciones entre plebeyos. El reconocimiento de la magistratura, tribuno de la plebe, y la posibilidad de celebrar asambleas de plebeyos es el resultado de la secesión del 494 a.C. Otra secesión importante es la del año 449 a.C., en donde los plebeyos van a luchar porque se establezcan leyes escritas para Roma. De ahí tenemos otras secesiones, pero la que sobresale es la última, la del año 287 a.C. Esta secesión se da en el Monte Aventino y los plebeyos van a conseguir que se emita la ley Hortensia. La ley Hortensia va a reconocer a los plebeyos con la calidad de ciudadanos romanos. A partir del vigor de la ley Hortensia, prácticamente ya no hay diferencias entre patricios y plebeyos. Ambos son ciudadanos. Ha terminado la lucha de los plebeyos. Aquella que comenzó en el año 494 a.C., termina casi 200 años después, cuando los plebeyos logran ser reconocidos como ciudadanos romanos. Pero a partir de ese momento, ¿cuáles van a ser las contradicciones que explican el desarrollo de Roma? Las contradicciones ya no van a ser entre patricios y plebeyos, sino entre aquellos que tienen riqueza y aquellos que son desposeídos. La lucha entre los que tienen y los que no tienen es la que va a marcar la historia de Roma después de el año 287 a.C. ¿Cuáles eran las fuentes de derecho? Entre las fuentes de derecho que vamos a tener, hay 2 importantes que llegan a constituir el jus civile. Estamos hablando de lo que resulta de las asambleas populares de patricios y de lo que resulta de las asambleas de los plebeyos. Lo que resulta de las asambleas de los patricios se conoce como leyes y lo que resulta de las asambleas de los plebeyos se conoce como plebiscitos. Además tenemos el trabajo que hacen los magistrados. Los magistrados tienen el ius edicendi, sobre todo los pretores, para resolver los conflictos que se dan entre ciudadanos. Esas normas creadas por los magistrados en el ejercicio de la pretura para resolver esos conflictos son normas de carácter general, porque no aplican solamente para este conflicto, sino para todos los que tengan las mismas características. También son los magistrados ediles los que se encargan de emitir normas para regular lo que ocurre en los cementerios, en los mercados y en todos aquellos ambientes de carácter social o de carácter público.
Esas normas emitidas por los magistrados se conocen como edictos. Entonces, las fuentes del derecho que tenemos ahí son las leyes, los plebiscitos y los edictos. Hablemos de las leyes. Las leyes van a tener tres partes. La primera se conoce como la praescriptio. La praescriptio puede considerarse como una introducción de la ley. Ahí se va a registrar el nombre del magistrado que ha preparado la iniciativa, el lugar y fecha en que se ha celebrado la asamblea para conocer la propuesta y el nombre del primer ciudadano que ha votado en favor de esta propuesta. El segundo elemento se conoce como la rogatio. La rogatio es el cuerpo de la ley. Es el conjunto de capítulos y secciones en donde están los artículos que definen la ley. Es el cuerpo de la ley, es la parte más importante de la ley. Aquí hay que aclarar, hemos usado la palabra rogatio en dos sentidos. Hay dos connotaciones para la palabra rogatio. La primera, cuando hablamos de las potestas, y dijimos que la potesta rogatio es aquella que permite preparar una iniciativa y convocar a una asamblea. Ahora vemos el concepto rogatio como la parte más importante de la ley. Habrá que tener en cuenta el contexto en el que se utiliza la palabra para saber su significado. La tercera parte de la ley es la sanctio, la sanción. Son las consecuencias que corresponden por haber infringido la norma, por haber presentado una conducta disconforme. Ahora hablamos de la clasificación de las leyes. Aquí tenemos dos clasificaciones. La primera es considerando el camino que se sigue para su formulación, y este permite clasificar a las leyes en leges datae y leges rogatae. Primero hablamos de las leyes rogatae. Las leyes rogatae son aquellas que para su formulación siguen el procedimiento que hemos estado explicando. Es decir, hay un magistrado que prepara la iniciativa, que convoca a una asamblea, que en la asamblea se discute si eso se convierte o no en ley, y de ser así, pasa al Senado para que ratifique la voluntad del pueblo. Las leyes que siguen ese camino para su formulación se conocen como leyes rogatae. Las leyes datae son aquellas que van a crear los magistrados. Muchas veces estas leyes se podían crear por los magistrados porque existía una ley rogatae que delegaba en ellos una función. Las leyes datae desaparecen cuando se emite la ley de las 12 tablas. Otra clasificación de las leyes es por los efectos que produce la sanción. Y en este contexto hay 4 clases de leyes. Hay leyes perfectas, leyes menos que perfectas, leyes imperfectas y leyes más que perfectas. ¿Cuándo una ley es perfecta? Una ley es perfecta cuando la aplicación de la sanción permite regresar a la situación que existía antes de la infracción. Por ejemplo, si un vecino ha sustraído 5 cabezas de ganado y la sanción consiste en tener que devolver las 5 cabezas de ganado a su legítimo propietario, quiere decir que la aplicación de la sanción permite regresar a la situación que existía antes de la infracción. Esa es una ley perfecta. Cuando estamos ante una ley menos que perfecta, cuando al aplicar la sanción no logramos regresar a la situación que existía antes de la infracción. Por ejemplo, si alguien comete homicidio. Si alguien comete homicidio, la aplicación de la sanción no nos puede permitir que el homicida le devuelva la vida a aquel que ha sido víctima. No podemos regresar a la situación que existía antes de la infracción. Lo más que se puede hacer es darle un castigo al infractor. Esas normas en donde no se puede regresar a lo que existía antes de la infracción y que solamente le dan un castigo al infractor,
son leyes menos que perfectas. Cuando estamos ante una ley imperfecta, una ley es imperfecta cuando no logra regresar a la situación que existía antes de la infracción, pero tampoco logra imponerle un castigo al infractor. Esa es una ley que no tiene sanción. Y ahora hablamos de las leyes más que perfectas. ¿Cuándo una ley es más que perfecta? Una ley es más que perfecta cuando logra regresar a la situación que existía antes de la infracción y además impone un castigo. En el ejemplo que dábamos del vecino que sustrae 5 cabezas de ganado, si ese vecino es sancionado con devolver las cabezas de ganado y además se le impone un castigo por haber infringido una norma, esa es una ley más que perfecta. Regresa a la situación anterior y además le impone un castigo. Ahora hablamos de la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas empezó a formularse prácticamente a partir del año 452 a.C. En aquel momento los patricios estaban preocupados por no contar con un derecho escrito y entonces conforman una comisión integrada por 3 ciudadanos para que vayan a Grecia, investiguen cómo regulan los griegos sus relaciones. 2 años después regresan estos 3 ciudadanos y explican qué es lo que han encontrado. Con base a esos aportes, con base a ese informe, se decide integrar una comisión de 10 personas, de 10, de una decena. Por eso se les conoce como los decendiros. Ellos se van a encargar de preparar 10 tablas que van a contener las normas que deben de regular las relaciones entre los ciudadanos romanos. En ese proceso estaban cuando en el año 449 se da la segunda secesión de los plebeyos. ¿Qué están pidiendo los plebeyos ahora? Los plebeyos están exigiendo que existan leyes escritas. ¿Por qué los plebeyos se preocupan por las leyes escritas? Porque lo que ocurre es que antes de ese momento, los magistrados patricios tomaban sus decisiones fundamentadas en derecho, pero no existía la forma de determinar que ese era justamente el derecho, que esa era realmente la norma. Parecía, en el criterio de los plebeyos, que los magistrados actuaban con arbitrariedad porque no existía un derecho escrito. Cansados de esa arbitrariedad, los plebeyos exigen que el derecho sea escrito. Eso es lo que ocurre en la secesión del año 449 a.C. Como consecuencia de esa secesión, los patricios siguen avanzando en el proceso de la ley, pero como hemos dicho, tenían 10 tablas. Se procede a revisar las 10 tablas y se establece que hace falta algunas normas. Pero para esto crean una nueva comisión, ahora ya no integrada solamente por 10, sino por 12. Se integran plebeyos a la comisión. Ahora hay 12 personas entre patricios y plebeyos que están revisando las primeras 10 tablas y resulta que hay algo que complementar. Lo que hay que complementar se va a incluir en 2 tablas más. Por eso se va a conocer como la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es la primera ley escrita que existe en Roma. Es el punto que marca la separación del ius non scripto al ius scripto. Por otro lado, esta ley de las 12 tablas también es la que va a ir marcando poco a poco la separación del ius del fas y consecuentemente también va a ir dando lugar a que la interpretación de las normas se haga por parte de los jurisprudentes y ya no por los pontífices. De esa ley de las 12 tablas, como hemos dicho, está integrada por 12 tablas. Las primeras 3 tablas tienen que ver con los procedimientos que se van a seguir para resolver los conflictos jurídicos que puedan darse entre los ciudadanos romanos. Las otras 2 tablas tratan temas de familia. La cuarta
la patria potestad, y la quinta, la tutela, la curatela y la sucesión. Las tablas 6 y 7 van orientadas a temas de derechos reales, de derechos que tienen que ver con las cosas. La sexta trata la propiedad, la posesión y la usucapión, y la séptima, las servidumbres. Las últimas tres tratan de derecho penal y obligaciones, de derecho público, es decir, de las relaciones del Estado de Roma con sus ciudadanos, y la décima trata el derecho sagrado, que tiene que ver con los muertos. Las otras dos que faltan para llegar a las 12 tienen normas que complementan lo tratado en estas 10 tablas. Tratamos ahora la segunda fuente del derecho durante la República. Estas son los plebiscitos. Los plebiscitos van a resultar de las asambleas de plebeyos. Y esto es consecuencia de las secesiones. Como hemos explicado antes, como consecuencia de las secesiones, los plebeyos han conseguido que se reconozca que ellos pueden celebrar asambleas exclusivamente de plebeyos. Y en esas asambleas van a dictar normas para regular sus relaciones de plebeyos. Sin embargo, cuando este proceso de lucha está terminando, en el año 287, con la ley Hortensia, se va a reconocer que los plebiscitos tienen carácter general. Por tanto, esos plebiscitos van a poder considerarse como normas, no solamente para los plebeyos, sino también para los patricios. Los plebiscitos son una fuente de derecho, primero solo para los plebeyos y después se convierten en fuente de derecho para patricios y plebeyos, cuando ya no hay diferencia entre ellos. La tercera fuente son los edictos de los magistrados. Como hemos dicho, los edictos de los magistrados son las normas que van a dictar los magistrados que ejercen el ius sedicendi, aquellos que tienen esa potestad. Los magistrados son nombrados para ejercer el cargo durante un año. Normalmente, al principio del año, ellos van a emitir las normas que deben de observar las personas que están bajo su jurisdicción. Esas normas en un conjunto forman un edicto, el edicto anual. Cada año iba a haber un edicto anual, porque cada año llegaba una persona a ocupar el cargo de magistrado, que podía ser el de un pretor, o el de un edil, o el de un gobernador. Pretores, ediles y gobernadores eran los que ejercían el ius sedicendi. Ahora, podía ocurrir que en el transcurso del año se presentara una situación inesperada, algo que no había sido considerado en el edicto anual y que obligaba a la emisión de nuevas normas. Esas normas que se emitían para atender esas eventualidades se conocían como el edicto repentium. Con el paso del tiempo, lo que hicieron los magistrados fue considerar que el edicto que había emitido el magistrado anterior era apropiado para el año que venía. Y así esa práctica se reiteró. Entonces dejamos de tener un edicto anual y tenemos el edicto traslaticio. Es el edicto que solamente se va a trasladar de un magistrado al que ocupará el cargo en el siguiente periodo. Ahora tratamos la crisis de la República. La República de Roma va a entrar en crisis como consecuencia de los conflictos sociales. Conflictos que, como dijimos, ya no son entre patricios y plebeyos, porque estos ahora todos son ciudadanos. Ahora el conflicto es entre los que tienen y los que no tienen. El problema es la distribución de la riqueza. Y en ese contexto, cuando la situación social se sale del control, hace necesario empezar a nombrar dictadores. En ese contexto, por ejemplo, podemos hablar de Tiberio.
A Tiberio se le encargó resolver el problema social. Y Tiberio dijo, la manera de resolverlo es proveyendo de recursos a los desposeídos. ¿Y de dónde consigo esos recursos? Pues del ager publicus, de la riqueza del Estado de Roma. Pero las clases pudientes de Roma no vieron con buenos ojos que se repartiera la riqueza del Estado de Roma. Como no estaban de acuerdo con la postura de Tiberio, lo que quedó fue asesinarlo. Después de Tiberio sigue su hermano, Cayo Graco. Pero Cayo Graco dice, mi hermano tenía razón, la única manera de resolver la crisis que vivimos es con el reparto de la riqueza del Estado. Cayo Graco corre la misma suerte que su hermano, es asesinado. Después sigue Cayo Mario. Cayo Mario también, igual que sus dos antecesores, piensa lo mismo, pero sabe que solo por pronunciarlo puede conseguir la muerte. Entonces, en ese contexto, prepara un ejército para protegerse y se declara el defensor del pueblo. Seguidamente tenemos a Sila como dictador. Sila sí efectivamente va a buscar restablecer la república, va a buscar regresar a los mejores años de la república y de alguna manera consigue algo. Sin embargo, esta historia que describimos nos permite mostrar que poco a poco en Roma está surgiendo la idea de que sí es posible tener a un solo hombre como encargado de toda Roma, igual que como ocurría en la monarquía, y no con dos cónsules y un conjunto de magistrados acompañándolos. Sin embargo, no obstante, también se tomó otra postura, la de pensar que si con dos cónsules no se puede mantener el control, tal vez con 3 personas a cargo. Y en ese contexto aparecieron los triunviratos, integrado por Pompeyo, Craso y Julio César. Pompeyo y Craso habían sido ya antes cónsules. Estos 3 son los que van a encargarse de dirigir Roma. Resulta que Craso pierde la vida en un enfrentamiento militar, quedan únicamente Pompeyo y Julio César. Pompeyo está en la ciudad, Julio César está en las afueras, el Senado se inclina por Pompeyo, Julio César teme que Pompeyo lo desplace del cargo, Pompeyo también teme, no tiene confianza en Julio César, y eso conduce a que llegue un momento en el cual se da un conflicto, se da una lucha entre Pompeyo y Julio César. Julio César sale victorioso. Julio César, a partir del año 44 a.C., se vuelve en el que va a tener el control sobre toda Roma. Estamos encaminándonos a una nueva estructura. Sin embargo, las personas no estuvieron de acuerdo con Julio César. Julio César es asesinado y en su lugar tendría que nombrarse otra vez un triunvirato. Sin embargo, Julio César se encargó de concentrar el poder en una sola persona y consideró que ese cargo debía ser hereditario. Y cuando decidió a quién el cargo, él dijo, pues se lo podría dejar a mi sobrino nieto, a quien voy a adoptar para que él pueda ser mi sucesor. El sobrino nieto es Octavio. Sin embargo, aquí está Octavio como heredero del cargo de Julio César, pero también está Marco Antonio, que es quien ha acompañado a Julio César en las campañas militares. Marco Antonio se siente merecedor del cargo, pero Octavio podría ser el heredero. Octavio y Marco Antonio se reúnen y deciden invitar a Lípidos para integrar un segundo triunvirato. De este segundo triunvirato lo que resulta es que Lípidos va a ser desterrado. Van a quedar únicamente Octavio y Marco Antonio. Octavio se las ingenia para que Marco Antonio sea declarado enemigo de Roma.
Para ese momento, Marco Antonio ya está en Egipto y ha entrado en relaciones con Cleopatra. Se da una guerra entre Octavio y Marco Antonio. Octavio sale victorioso. Octavio, a partir del año 27 a.C., va a ser el hombre que se hará cargo de dirigir Roma. Estaremos dejando atrás la época de la República y estaremos entrando al imperio. Bien, entonces hemos visto ya. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Hemos visto ya cómo se da el desarrollo de la República. Hemos visto la importancia que llegan a tener las magistraturas. Hemos hablado sobre las fuentes del derecho, que ese es el tema más importante que tenemos al final de cuentas. Lo único es que tenemos que comprender que esas fuentes derivan de una realidad, ¿verdad? Una realidad socioeconómica, una realidad política, es la que hace nacer al derecho. Entonces, vemos cómo las fuentes fueron sufriendo cambios. Allá en la época de la monarquía solamente teníamos a la costumbre, mientras que acá en la República ya tenemos otras fuentes, ¿verdad? Eso no quiere decir que la costumbre deja de ser una fuente, sigue siendo una fuente de derecho, pero ahora ya existe la ley, existen los plebiscitos y existe, por el otro lado, el derecho que es creado por los magistrados, que lo conocemos como los edictos, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna inquietud con relación a esta parte de la República? No, licenciado. Sí, gracias. Sí, Mariori. Perdone, ¿cómo dijo que se llamaba o qué parte integran las leyes que lleva de las 6 y las 7? ¿Qué integran esas leyes? La ley de las 12 tablas, ¿se está refiriendo usted? Sí, es que como cada número, por ejemplo, el 8 se refiere a obligaciones, pero no alcancé a apuntar a qué se refería la ley 7, 6 y 7. Ya, gracias. Primero, algo que hay que considerar es que estamos hablando no de 12, no de 10 leyes o de 12 leyes, sino de una ley que se conoce como la ley de las 12 tablas, ¿ya? Entonces es una ley compuesta por 12 tablas, inicialmente por 10, ¿verdad? Y esa es la ley, la primera ley que realmente se hace allá en Roma. Esa es la primera ley. Jurídicamente es la ley más importante. Pero hablamos de otra ley, una ley que produce cambios en la sociedad romana. ¿Cuál es el nombre de esa ley que produce cambios en la sociedad romana? Que produce cambios de carácter social. ¿Ley Hortensia? La ley Hortensia, ¿verdad? Prácticamente cuando se emite la ley Hortensia van a desaparecer aquellas diferencias que se daban en la República, perdón, en la monarquía y al principio de la República entre patricios y plebeyos. Y a partir de entonces todos son ciudadanos romanos, pero ahora el conflicto que se va a ir dando ya es de otra naturaleza. Es entre los que tienen y los que no tienen. Bien, si no hay dudas con la República, entonces ahora estudiamos el tercer momento. El tercer momento es el del imperio. Cuando hablamos del imperio, aquí lo que hay que considerar es que hay quienes lo dividen en dos momentos. ¿Y por qué lo dividen en dos momentos? Porque la verdad es que hay una pequeña diferencia en medio de ese imperio y ahora la vamos a explicar. Hablemos entonces del imperio. Como recuerdan, el primer emperador fue Augusto, ¿verdad? Que es el que se encargó de quitar del camino a Marco Antonio, que era el que sobrevivía y antes ya a Lípidus se le había desterrado. Bueno, pues resulta que, ¿cómo está ese contexto político?
Ahora Roma prácticamente ha pasado de un momento en el cual creyeron que un triunvirato era la forma de poder tener el control sobre Roma, llega un momento en el que se dan cuenta, ¿verdad? Porque la historia eso les está mostrando que en un momento estuvo solo Julio César, en otro momento estuvo solo Octavio Augusto, y entonces poco a poco Roma como que está recordando aquello que vivió en su momento con la monarquía y está pensando que de repente sí es posible contar con una sola persona que concentre en ella todos los poderes. Y es así como vamos a entrar a esta parte del imperio. Pero primero, antes del imperio absoluto propiamente, hay una etapa que se conoce como el principado y es el que comienza con Octavio Augusto. Octavio Augusto en el año 27 antes de Cristo, prácticamente él vive del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. O sea, él era el que estaba vivo cuando se dio la venida y muerte de Jesús, ¿verdad? Octavio Augusto, ¿qué es lo que hace? Octavio Augusto prácticamente lo que hace es establecer una diarquía, no una monarquía, ¿verdad? Como la primera etapa, una diarquía. ¿Por qué es una diarquía? Porque van a haber dos elementos. ¿Y quiénes son estos dos elementos? Va a estar el Senado y el príncipe. Así fue como se le conoció a Octavio Augusto inicialmente, el príncipe. Se le daba otros nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vino y prácticamente concentró en su persona todos los poderes, todas las potestas. Entonces, también se le veía como el pontífice máximo, se le veía como un dictador, se le veía como el príncipe al final de cuentas. Este príncipe, este Octavio Augusto, lo que hace es crear una diarquía, donde va a estar él como príncipe y se va a apoyar en un senado. Pero el Senado no va a tener la posibilidad de tomar decisiones. Realmente ese Senado lo único que hace es, digamos, de alguna manera, validar lo que el príncipe está decidiendo, lo que Octavio está decidiendo en ese momento. El tiempo pasa, llegan otros emperadores, pero hay uno que a nosotros nos importa, que es Diocleciano. ¿Qué pasa con Diocleciano? Diocleciano va a sustituir aquella diarquía de la que hemos hablado y va a establecer una tetrarquía en el año 286. ¿Por qué se llama tetrarquía? Se llama tetrarquía porque van a haber 4. ¿Y quiénes son esos 4? Bueno, pues dice Diocleciano, lo que vamos a tener es como máxima autoridad a 2 y luego a 2 que les sustituyan. Vamos a tener a 2 Augustos y vamos a tener a 2 Césares. Van a haber 4, ¿ya? Pero digamos que lo que tenemos son 2 Augustos y luego 2 César. El César podría sustituir al Augusto, pero no siempre lo va a poder sustituir. Va a establecer condiciones para que esto pueda ocurrir. Aquí lo importante es que entonces ahora el poder se está dividiendo ya entre 4. Cuando Diocleciano establece la tetrarquía, prácticamente estamos pasando a la época del imperio absoluto. En la época del imperio absoluto vamos a encontrar a Teodosio, por ejemplo, que va a tener un papel importante, lo vamos a estudiar más adelante, pero de momento lo que es relevante de Teodosio es que él viene y dice, yo voy a dividir el imperio. Ya, se recuerdan, habían 2 Augustos, 2 Césares, pero él viene y dice, voy a dividir el imperio en 2 también. Pero Teodosio tiene 2 hijos y entonces a Honorio, uno de sus hijos, lo nombra como el encargado del imperio y de uno de los imperios. Honorio prácticamente era un niño cuando es nombrado, ¿verdad? Pero es él el que va a asumir esas funciones en esa parte del imperio. Y el último emperador que se da en ese Rómulo Augustulo. Y ahí es donde parece como algo muy particular, ¿verdad? Porque nos recordamos que el primer rey de Roma fue Rómulo. Y resulta que el último emperador, en este caso, fue Rómulo también, Rómulo Augustulo, en donde lo de Augustulo es porque era pequeño. Por eso le decían Augustulo, por ser pequeño. ¿Y por qué era pequeño? Porque también prácticamente él era un niño cuando asume el papel de emperador en esa parte de Roma. Por el otro lado, el otro hijo de Teodosio era Arcadio y también nombra a Arcadio
en la parte de Oriente, nombra a Arcadio. Arcadio también es relativamente joven, pero ¿qué hay de importancia en esta parte de Oriente? En esta parte de Oriente lo que es sobresaliente es que pasados los años va a llegar un emperador. El emperador Justiniano es importante, ¿por qué? Porque va a lograr de alguna manera sistematizar todas aquellas normas que se habían emitido durante la vida de Roma. Esto es prácticamente lo que ocurre en el imperio, en donde podemos identificar dos momentos, el principado y el imperio absoluto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese contexto económico en la época del imperio? ¿Qué es lo que podemos identificar? Bueno, en la época del principado lo que vamos a encontrar es que poco a poco se ha dado un aumento del comercio en Roma. Roma está realizando cada vez más comercio tanto dentro del territorio del imperio como con los pueblos vecinos. Por el otro lado, también lo que se está notando es que las personas están poco a poco empezando a abandonar el campo y se están trasladando a la ciudad. Algo así como lo que ocurre también en nuestra sociedad, ¿verdad? Que llega un momento en el cual los campesinos poco a poco migran a la ciudad. Igual ocurrió allá en Roma. Allá en Roma hubo gente que vivía en el área rural y poco a poco decidió trasladarse a la ciudad. Empezaron a abandonar el campo. Que abandonen el campo es preocupante, ¿verdad? Porque al final de cuentas los alimentos se producen en el campo y si alguien está dejando solo el campo, pues la producción seguramente va a mermar. Otro elemento más que va a caracterizar al Principado es que poco a poco vamos a notar que va a ir aumentando la pobreza. Y definitivamente es una sociedad que cada vez está produciendo menos riqueza y por tanto va a tener condición de pobreza. Ahora, ¿qué notamos en la época del Imperio Absoluto? Como recordarán, ahora el conflicto ya no es entre patricios y plebeyos, porque ahora todos ellos son ciudadanos, ya no hay diferencias entre ellos. Ahora el conflicto es entre los que tienen y los que no tienen. Y en ese contexto, como hemos dicho en la parte final de la República, hay un pleito de aquellos que no tienen y que están luchando para conseguir por lo menos tierras. Bueno, pues en esta parte del Imperio Absoluto finalmente se van a repartir algunas de las tierras del Estado de Roma. Tierras que son propiedad del Estado, tierras que son de Roma propiamente, se van a repartir entre las personas para que puedan cultivarlas. Y de alguna manera también poco a poco se va a ir modificando aquella situación de la esclavitud que caracterizó a Roma y se va a ir estableciendo el colonato. La diferencia entre un colono y un campesino y un esclavo, es que el esclavo prácticamente era visto como un animalito que no tenía nada y que prácticamente era obediente al amo, mientras que al colono se le da ya cierta libertad. El colono ya va a tener la oportunidad, por ejemplo, de tener una parcelita, trabajarla, aunque no es el dueño de la tierra, ¿verdad? Va a tener que entregar parte de lo que produce a cambio de que lo dejen estar trabajando esa tierra. Entonces, el colonato ya es un cambio que va dándose en esta época del Imperio Absoluto. Poco a poco también, como hemos dicho, si poco a poco hay quienes están abandonando el campo para irse a la ciudad, eso hace que también vaya dándose una disminución del comercio, pero sobre todo va a disminuir el comercio porque la inseguridad en las rutas comerciales también va a ir aumentando en esta parte del Imperio Absoluto. Por el otro lado, como Roma necesita recursos, entonces al necesitar recursos va a hacer un aumento de impuestos. ¿Y para qué necesita impuestos? Bueno, como necesita impuestos el Estado es porque existe mucha presión del pueblo, de los desposeídos. Y entonces el Estado de Roma necesita contar con recursos para entregarle algo a esos desposeídos. Por eso aumentan los impuestos. Y eso al final de cuentas hace que la moneda de Roma poco a poco se vaya devaluando. Pero, ¿qué política va a aplicar entonces el emperador en ese momento? ¿Para qué está usando esos recursos que obtiene de los impuestos? Los está utilizando para aplicar políticas de pan y circo, es decir, para evitar que haya protestas, entonces lo que hacemos es por lo menos darles algo de comer, ¿verdad? Para que estén tranquilos todos esos desposeídos. Y por el otro lado, pues tenemos la posibilidad de ofrecerles distracción, ¿verdad? Y ya en ese momento, obviamente, ya está construido, por ejemplo, ese ¿verdad? Dedicado a los espectáculos que se construían en Roma.
Esas son de las características que tiene esta sociedad en el ámbito de la economía. Ahora, ¿qué ocurre en el ámbito social? En el ámbito social, pues, como hemos dicho, lo que hay ahí es un conflicto fundamentalmente entre los desposeídos y los que han logrado acumular riqueza. Algo interesante es que se recuerdan en la época de la República existían las monarquías y para llegar a ser existían las magistraturas y para poder ejercer la magistratura, pues tenía que participarse en un proceso de elección y uno ocupaba la magistratura por un año de manera gratuita. Ahora no. Ahora resulta que poco a poco el emperador, primero el príncipe y luego el emperador, han empezado a desplazar a las asambleas. Y entonces ya no se van a celebrar las asambleas. Si ya no se celebran las asambleas, ¿cómo se va a determinar quién va a ocupar la magistratura? Entonces viene el príncipe y luego el emperador y ellos son los que van a decidir quién la va a ocupar. Es decir, ya no son cargos que se ocupan por elección, sino por decisión, por nombramiento. Ahora entonces lo que vamos a tener ya no es procesos electorales, sino nombramientos por parte del emperador. Y eso lo que hace es que ahora tenga el emperador entonces una burocracia. Y esa burocracia va a ir aumentando. Pero si está aumentando, también quiere decir que estos señores ya no van a trabajar como burócratas solamente un año, van a ser nombrados y van a permanecer en el ejercicio de la magistratura por mucho tiempo. Pero entonces quiere decir que han dejado sus tierras, que han dejado sus actividades económicas. ¿Y podrían hacerlo de manera gratuita? No. Entonces ahora ya el Estado de Roma les va a pagar una remuneración. Ahora entonces el príncipe y luego el emperador tienen una burocracia que está en aumento, que recibe una remuneración que ya no es elegida anualmente, pero que también lo que va a marcar ahí es que poco a poco vayan a darse cada vez más conflictos sociales. El Estado se va a ver empobrecido. ¿Por qué? Porque por más que aumenta los impuestos, resulta que ahora no solamente los tiene que utilizar para construir obra, sino fundamentalmente para pagarles las remuneraciones a todos aquellos que ocupan una magistratura nombrados por el emperador. Bajo esas circunstancias, por ejemplo, viene el emperador Caracalla y lo que dice es cómo puedo conseguir que haya más aumento de impuestos, cómo puedo captar más impuestos. Si yo tuviera más ciudadanos, entonces tengo más impuestos. Y bajo ese esquema dijo, pues consideremos como ciudadanos romanos a todos los que están en Roma. Ahora fue bien fácil, ¿verdad? No como aquella lucha que hicieron los plebeyos para conseguir algo de los patricios. Ahora no. Ahora prácticamente con el ánimo de poder convertirlos en contribuyentes, le dieron la calidad de ciudadanos a todos los que estaban en Roma. Y eso ocurre en la época del Principado, ¿verdad? Ahora en el Imperio Absoluto, lo que vamos a tener es como un emperador importante en este contexto a Constantino. ¿Y qué hace Constantino? Constantino lo que hace es darle tolerancia a la religión católica. Prácticamente durante todo el Principado y al principio del imperio, los cristianos fueron perseguidos. Pero en el momento de Constantino, él vino y dijo, no, ya no vamos a perseguir a los cristianos. Poco a poco, entonces, la Iglesia Católica empieza a tener alguna importancia. Y eso llega al momento de Teodosio en el año 382 después de Cristo, cuando ya Roma declara como religión oficial al catolicismo. Entonces, prácticamente Roma se volvió cristiana, se volvió católica desde la época de Teodosio. Ahora hablando del derecho, que es lo que a nosotros nos importa. ¿Qué está ocurriendo con el derecho aquí? Estas son las fuentes del derecho que hemos estudiado en la época de la República, ¿verdad? Pero como hemos dicho, ya no van a haber asambleas, por tanto ya no van a haber leyes. Ya no van a haber leyes, ya no van a haber plebiscitos. Primero, hablando de los plebiscitos, si quieren, veamos. ¿Se recuerdan? Los plebiscitos eran asambleas de plebeyos en donde ellos creaban normas para regular la conducta entre ellos. Pero ahora ya esa diferencia entre plebeyos y patricios desapareció. Por tanto, ya no existen los plebiscitos, ya no existe la celebración de asambleas de plebeyos. Por tanto, esa fuente de derecho ha dejado de tener importancia.
Por el otro lado, el emperador también ya no está permitiendo que se congreguen los ciudadanos en asamblea, porque ahora él es el que toma las decisiones. Entonces quiere decir que en esta época también las leyes dejaron de ser una fuente de derecho, las leyes creadas en asambleas populares. Y ahora lo que viene con los edictos. ¿Qué pasó con los edictos? Bueno, pues resulta que los edictos fueron cambiando. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, ¿verdad? Cada año se elegía al magistrado y el magistrado cuando tomaba posesión emitía su edicto, su conjunto de normas. Pues viene el momento en el cual dice el emperador, pero ahora ya no son elegidos anualmente, ahora yo los nombro. Y resulta que ahora, como yo los nombro, yo les puedo decir que regulen. Entonces, la verdad es que no se necesita que ellos estén emitiendo un edicto cada año. La verdad es que yo puedo venir y crear un edicto que sea el que se va a observar por todos. Y se creó entonces el edicto perpetuo, preparado por Juliano por instrucciones del emperador Adriano. A partir de ese momento ya no hubo aquellos edictos, el edicto perpetuum, el repentium, el edicto anual, el edicto repentium, esos desaparecieron. En su lugar lo que se tuvo ya fue únicamente el edicto perpetuo, un edicto creado a instancias o a requerimiento del emperador Adriano. Entonces, los edictos dejaron de tener razón como fuentes de derecho. Pero ¿y entonces cuáles van a ser las fuentes de derecho? Pues en el Principado vamos a tener al príncipe, ¿verdad? Como el creador de las normas, pero hay que recordar que también compartía poder con el Senado. Y en ese contexto, las normas que haga el príncipe se van a conocer como constituciones imperiales, mientras que las que produce el Senado se conocerán como Senado consultos. Esas son las fuentes de derecho en la época del Principado. Y aquí hay que recordar cuando hablamos de Octavio Augusto, se recuerdan que decíamos que Octavio Augusto les encargó a los jurisprudentes de que ellos fueran los que se encargaran de elaborar las normas, que ellos las produjeran, pero aquel las iba a validar. Entonces, aquí hay que tener en consideración a los jurisprudentes. Son los que van a ser una fuente de derecho en ese momento. Los jurisprudentes son los que producen derecho, se lo trasladan al príncipe para que el príncipe lo valide a través de sus constituciones imperiales. Entonces la jurisprudencia es una fuente de derecho acá. En ese momento van a existir dos escuelas, la escuela clásica, las dos escuelas clásicas, la escuela sabina y la proculeyana. Estas escuelas, ¿qué es lo que van a buscar? Bueno, pues son posturas jurídicas que van a existir. Una postura es la que va a estar pensando en que realmente debiéramos regresar a la época de la República, y la otra va a estar pensando en que ya no hay que volver, sino que hay que continuar en esta época del imperio. Las funciones que se pueden reconocer acá para estos jurisprudentes entonces son, como hemos dicho antes, la función de responderé, que consiste en que si alguien tiene una duda puede ir ante el jurisprudente a preguntarle qué es lo que puede hacer y el jurisprudente le va a contestar. ¿Quién le puede ir a preguntar al jurisprudente? Puede ser cualquier ciudadano o incluso un funcionario público. Y la función que cumple ahí el jurisprudente es responderé. En otras ocasiones puede ser que lo que tengamos es a un jurisprudente que está escribiendo lo que él ha pensado sobre alguna norma. Y eso que él piensa, ese estudio que él hace, eso es lo que se conoce como escribiré. En otras ocasiones puede ser que el jurisprudente escriba, pero no porque quiera pensar o analizar algo, sino porque alguien le pide que elabore un documento que es necesario presentar en algún lugar. Y entonces, cuando eso ocurre, el jurisprudente cumple la función de caberé. Y en otras ocasiones puede ser que simplemente le estemos pidiendo al jurisprudente que nos apoye para que nos acompañe, por ejemplo, en un proceso judicial. Y si ese fuera el caso, entonces la función será ageré, que es ese auxilio que puede dar el jurisprudente a aquel que tiene algún problema de carácter jurídico. Y luego, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos del otro lado el imperio absoluto. ¿Y ahí qué es lo que va a ocurrir? Pues ahí lo que va a ocurrir es que cuando hay un imperio absoluto, prácticamente el Senado deja de tener importancia, ¿verdad? Ahí el único que va a contar ya es el emperador. Ya no está la diarquía que teníamos en el imperio, en donde está el príncipe y el Senado, sino ahora es el imperio. Y en el imperio solo hay uno, el emperador.
Si solo está el emperador, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Ya no vamos a tener a los senadoconsultos, ya no vamos a tener a los jurisprudentes realmente, ya no vamos a tener más que las constituciones imperiales. Y esas constituciones imperiales podían ser la edicta, la decreta, la rescripta o la mandata. La edicta era una constitución que prácticamente emitía normas que todos tenían que observar. Era como los edictos que emitían los magistrados antes, en la época de la República. La decreta eran normas emitidas por el emperador que lo que buscaban era resolver un conflicto. La rescripta eran las dudas que se le planteaban al emperador. Ahora ya no se le planteaban a los jurisprudentes, sino también se le plantean al emperador directamente, ¿verdad? Y entonces cuando el emperador atiende esas consultas, está emitiendo una constitución que se conoce como la rescripta. Y en otras ocasiones el emperador necesita girarle instrucciones a sus funcionarios públicos. Esas normas que le emite para que las observen sus funcionarios públicos son las que se conocen como mandata. 4 tipos de constituciones imperiales. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, pues hubo esfuerzos de recopilación y entre esos esfuerzos de recopilación los podemos ubicar en ese esquema otra vez. Aquí tenemos el primer esfuerzo de recopilación es de carácter privado. Eso quiere decir que los jurisprudentes, sin la participación de la autoridad pública, sin la participación del Estado, vinieron y dijeron los jurisprudentes, vamos a armar un cuerpo que acumule a todas las constituciones imperiales que se han emitido. Y eso se conoció como el Código Gregoriano. El Código Gregoriano estaba compuesto de 13 libros y tenía prácticamente las constituciones que se habían dictado desde el año 196 hasta el 302 después de Cristo. Después hubo otro esfuerzo, siempre de carácter privado. Los jurisprudentes vinieron y crearon el Código Hermogeniano. Ahí recopilaron todas las constituciones imperiales dictadas prácticamente desde el año 292 hasta la época de Valeriano en el año 365. Ahí estaba en ese cuerpo recopiladas todas las constituciones dictadas por los emperadores. Pero como dije antes, estos son esfuerzos de carácter privado. Luego hay un esfuerzo ya desde el lado del Estado. Desde el lado del Estado hay un esfuerzo cuando se crea el Código Teodosiano, pero de igual manera, el Código Teodosiano lo que buscaba era recopilar las constituciones imperiales que se habían dictado posteriormente. Sin embargo, aquí hay un elemento más importante que también es promovido por el Estado y eso va a ocurrir en el Imperio de Oriente. En el Imperio de Oriente, con Justiniano, se va a crear lo que ya antes hemos estudiado y que se conoce como el Corpus Juris Civile. El Corpus Juris Civile va a ser una recopilación que va a encerrar fundamentalmente 4 componentes. Uno es el Códex, el código. ¿Y este código qué es lo que contiene? Este código prácticamente primero se conoció como el Codex Ventus, ¿ya? Es la primera versión, pero luego se siguió incrementando, se siguió enriqueciendo con otras constituciones imperiales que se habían dictado hasta antes de Justiniano o incluso de Justiniano, y eso da lugar a hablar de el Código Justiniano, que va a tener 12 libros y tiene prácticamente las constituciones imperiales que se han dictado desde la época de Adriano hasta el año 534. Pero, ¿qué más ocurre ahí? Otra cosa que se va a lograr es sistematizar los estudios que habían hecho los jurisprudentes. Entonces se van a crear 50 libros que van a contener las citas de 39 jurisconsultos o jurisprudentes. Había muchos más jurisprudentes, pero 39 eran los más importantes y no todo lo que ellos habían escrito, ¿verdad? Pero los aportes principales de estos 39 van a quedar contenidos en esos 50 libros y esto se publica en el año 530 después de Cristo. Al principio había quien venía y lo estudiaba y lo criticaba, ¿verdad? Decía, ay, pero aquel jurisprudente se equivocó en esa posición. Podía criticarlo. Pues resulta que a partir del año 533 se prohíbe hacer críticas de las posiciones de los jurisprudentes contenidas en ese digesto o pandecta. El tercer componente son las instituciones. En las instituciones lo que vamos a tener es un texto que nos va a ayudar a estudiar derecho.
Ese texto está compuesto de 4 libros y fue publicado en el año 533. Esos 4 libros eran los que se utilizaban para estudiar derecho en aquella época. El jurisprudente era una persona que no tenía conocimientos de derecho, entraba a estudiar la jurisprudencia, pasaba 4 años, 5 años estudiando con base a estos 4 libros. Y luego, una vez dominaba esas técnicas, era considerado ya un jurisprudente. Eso quiere decir que si nosotros estuviéramos en aquella época estudiando, pues lo que tendríamos que tener en nuestras manos para leer serían las instituciones, que son esos 4 libros. Y el cuarto componente del Corpus Juris Civilis son las novelas, en donde las novelas son las constituciones emitidas por Justiniano después del Códex, porque el Códex fue del año 529. Pero después del año 529 todavía se siguieron emitiendo, después del año 534 todavía se siguieron emitiendo otras disposiciones. Todas esas otras disposiciones, ¿en dónde se iban a colocar? Se colocaron en otro cuerpo, en otro componente del corpus juris jurídico que se conoció como las novelas, en donde las novelas quiere decir lo nuevo, ¿verdad? Y lo nuevo es lo que está contenido en ese elemento. Después fue necesario hacer una revisión del Corpus Juris Civile. ¿Por qué? Porque es obvio que existía la posibilidad de que encerrara contradicciones. Ese estudio para ir resolviendo esas contradicciones, para ir haciendo mejor orden en el Corpus Juris Civile, se conocieron como las interpolaciones. Bien. ¿Alguna duda? Sí, Marisol. Perdona, yo ahorita me quedé en lo de las novelas, no le entendí bien a lo último que dijo, que las novelas eran como adhesiones a los 4 libros anteriores, pero lo demás no le... No, dije que novela era nuevo, era lo nuevo. Pero era lo nuevo que se le unía a esos libros, ¿o era algo aparte? No, es que no son libros, es un componente más. El Corpus Juris Civile tiene varios libros, ¿verdad? Pero aquí no nos importan tanto los libros, sino los componentes. ¿Y cuáles son los 4 elementos, los 4 componentes del Corpus Juris Civile? El código, las pandectas, las instituciones y las novelas. ¿En donde qué son las novelas? Las novelas es lo nuevo, lo que se había emitido después del año 534. Eso que se emitió, esas instrucciones, esas constituciones emitidas por Justiniano después del año 534, se quedaron ahí, se agruparon en eso que se conoce como las novelas. Sí, Griselda. Licenciado, disculpe, ¿será que puede regresar a la diapositiva 7, por favor? Ah, no, perdón, es 6. De acuerdo. Esa es la que a mí me parece como 6. Sí, licenciada César, gracias. Para servirle. Y perdone que lo moleste, ¿será que podría repetir la parte de edicta y decreta? Porque solo logré apuntar qué significaba o qué era de cripta y mandata, cuáles eran los puntos, a qué se refiere edicta y qué era decreta. No logré apuntar esa parte, perdón. Decreta es que resuelve conflictos entre ciudadanos, obviamente, ¿verdad? Y edicta son las normas parecidas a los edictos que emitían en su momento los magistrados, solo que ahora las emite el emperador. Gracias, Lic. Para servirle.
Bien, si no hay más dudas, hasta acá nos quedamos y este es el contenido que será evaluado en el examen que vamos a tener. Entonces, de igual manera, las clases continúan, no quiere decir que no hay clases, ¿verdad? Pero la otra semana sí, nosotros Derecho Romano no tenemos clase. No tenemos clase, ¿por qué? Porque martes y jueves ustedes tienen exámenes. Entonces, como hay examen, no hay clase. La semana siguiente, en esa semana sí tendríamos clase el día martes y el día miércoles tenemos nuestro examen, ¿verdad? Entonces, nos quedamos acá. De igual manera, les recuerdo, les voy a colocar una actividad ahí en Moodle para que nos familiaricemos con el tipo de preguntas y con la plataforma. Realmente no sé en qué momento, porque estoy esperando que por lo menos la mayoría estén integrados ya a la plataforma para poder ya definirle fecha y hora a la actividad, pero estemos al tanto. De igual manera, ustedes reciben notificación siempre que se publica algo en la plataforma. Entonces, muchas gracias por su atención, se cuida, feliz tarde y estaríamos nuevamente un día antes del examen. Gracias, licenciado.